Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Estamos en un curso de milagros estudiando el capítulo 11, Dios o el ego. Y ya terminamos el primer epígrafe, al fin terminamos el primer epígrafe, que era los regalos de la paternidad de Dios. Y ahora vamos a estudiar la invitación a curar, que es el epígrafe número 2 del capítulo 11, Dios o el ego, la invitación a curar. La última clase, que fue hace como 2 semanas, estuvimos hablando acerca de la curación y de la enfermedad, básicamente. La curación es, de manera literal, separación. Entonces es evidente que la curación es la unión. La separación con qué? Con mi realidad. La separación con Dios. Parece ser que Dios está allá y yo estoy aquí. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es entrenando nuestra mente para tener la experiencia de unificación o de unión con Dios y con toda la filiación, no solamente con Dios. Al unirme con Dios, me uno automáticamente a la filiación y recordemos que el tema acá es, y de lo que hablamos la semana pasada, fue de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que su Hijo y Él sean uno eternamente. O sea, que tú eres parte de Dios, ¿sí? Es como un sol y tú eres un rayito. Entonces, lo que Dios desea es que tú te des cuenta que formas parte de Él y que tienes su misma esencia, su misma naturaleza. Y lo que Dios es inocencia. Dios está libre de pecado. Dios está libre de tensión. Dios es fluidez, es tranquilidad, es calma absoluta y eso es lo que desea que su hijo sea, que sea inocente como él es. Recordemos que los inocentes son los que se merecen todo. Los culpables son los que no se merecen nada. Por lo tanto, hoy estamos estudiando la invitación a ser como Dios. Aquí dice la invitación a curar, epígrafe 2 del capítulo 11. Lo traducido, esto quiere decir que Dios te está invitando a que seas como Él. Y acá hay una idea de blasfemia con respecto a que nosotros decimos que somos Dios y que no sé qué. No tiene nada que ver con esa idea que hay de Dios, del Dios poderoso y que crea. No, tiene que ver con su naturaleza de inocencia. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo acá, que somos completamente inocentes, y no estoy hablando del nivel de Leslie. Estoy hablando del nivel de la creación de Dios. La voluntad de Dios es que seas como Él es y necesita que seas como Él es, o sea, completamente inocente, para que te merezcas todo, para que puedas tenerlo todo, para que se te dé todo, para que se te manifieste todo y puedas tener la certeza y la confianza que te lleve a descansar, ya trayéndolo a tu vida cotidiana. La única manera en la que tú descanses es que tú entiendas y tú sepas que no tienes ningún pecado que pagar, que no hay ninguna culpa que venga a venir a molestarte con respecto a las consecuencias que va a tener esa culpa en el futuro. Es desprenderte de todas esas ideas de culpabilidad, desde el punto de vista de claridad, de entender por qué, si yo cometí este error, en realidad no soy culpable de eso, porque ese error fue ejecutado de una manera automática por un programa que todos tenemos y que viene configurado en el humano. Se da de manera automática. Por lo tanto, no soy como tal culpable de ese error. No soy, no, y entender, por supuesto, que nadie es culpable. Y en ese punto liberamos al mundo del pecado, así como lo hizo el Maestro Jesús. Estamos en la página 218
Y nos dice el maestro, número 2, la invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Ahora, ¿qué es lo que esto es importante y como una premisa tener claro que fue lo que hablamos la semana pasada de que hay una enfermedad en mí y hablábamos de esa sensación de desolación, que aparentemente esa sensación de desolación proviene de situaciones de mi niñez traumáticas, de que fulano de tal me abandonó, de que realmente dentro de mi entorno me encuentro sola, pero voy como por la vida buscando llenar esa sensación de desolación interna y nada llena esa sensación. Logro tener lo que pensaba que me faltaba para llenar esa sensación y no se logra llenar. Por lo tanto, debo darme cuenta de que en mí hay algo que está inconcluso, hay una insatisfacción profunda. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar un curso de milagros, podemos darnos cuenta que esta sensación de desolación no tiene nada que ver con lo que te sucedió o con lo que no pasó, tiene que ver con la naturaleza del humano. El humano en su naturaleza trae esa sensación, pero como no se conoce a sí mismo, entonces, según el humano, es por algo que sucedió, pero no es por nada que haya sucedido. Acá pueden haber personas que no les ha pasado absolutamente nada, una vida maravillosa, lo tienen todo, pero siguen teniendo la sensación de desolación. Es algo que nos acompaña constantemente. Y dice Gaby, ahí está el detalle porque en la mente, exacto, tengo a muchos culpables. Ese es el detalle que todavía, ¿por qué? Porque todavía tú te sientes culpable de algo. No hemos tenido el entrenamiento a un nivel tan profundo para llegar a la claridad de que todo lo que se ejecuta en este mundo, llámese ofensas, estafas, robos, hacer sentir mal a alguien, cometer situaciones o que otros las cometan conmigo, no son premeditadas, sino que son automáticas como resultado de una programación que está constantemente a la defensiva. El sistema de pensamiento del ego. ¿Qué es el sistema de pensamiento del ego? Es una idea loca de la cual el Hijo de Dios se olvidó reír. Hemos dado por hecho y nos hemos vuelto muy serios con respecto a lo que yo creo. Es una idea de la que el Hijo de Dios se olvidó reír. ¿Qué tal si te comienzas a reír de eso que es tan importante para ti? Ay, es que me dijo, es que me habló, es que hizo esto, es que me dejó sin esto, es que se fue. Sí, pero ¿y si comenzamos a quitarle valor a eso que le hemos dado tanto significado y comenzamos a podernos reír de por qué? Porque en realidad eso que el otro cree haber hecho no tuvo efecto verdaderamente en mí. ¿Por qué yo me enojo con el otro y lo señalo como culpable? Porque parece ser que lo que él hizo es tan importante que me afectó a mí en alguna medida. Pero cuando yo comienzo a darme cuenta que sigo siendo tal como Dios me creó, que en realidad no me quito nada, que todas estas situaciones solamente son peticiones de amor para colocar amor, son personas que yo tengo que ver también en el momento en el que yo ofendo, en el que yo señalo, en el que yo busco, todo eso también lo tengo que ver en mí. Si hay personas que me ofenden es porque yo ofendo también. Entonces, debo darme cuenta de que estos son errores de percepción. La manera en la que lo estoy percibiendo es la que está mal y es por la que debemos pedir curación. Ahora, darnos cuenta de esto, de que hay muchos culpables, es maravilloso, porque eso quiere decir que en tu mente hay mucha tensión, tensión mental, hay mucho estrés mental y eso quiere decir también que necesito bajar el estrés, que necesito destensionar la mente, que necesito
relajarme. Y eso quiere decir que necesito curación. Necesito a Dios, necesito reconceptualizar todas las ideas que he tenido en mi mente. Y dice el maestro, todo ataque, y fíjense que vamos a leer esto con traduciendo las palabras del curso, porque a mí me gusta leer el curso traduciendo las palabras porque yo así lo comprendo mejor. Por ejemplo, ataque. ¿Qué significa ataque dentro de un curso de milagros? Significa diferencia, de manera literal. Significa diferencia. Entonces, cada vez que veamos la palabra ataque, vamos a decir diferencia y van a ver que va a cobrar mucho más sentido la idea. Dice, toda diferencia, o sea, ataque entre paréntesis, te aleja de esto. O sea, ¿de qué te aleja? Del proceso de reconocer que verdaderamente quieres estar en paz. Y estamos hablando de ataque entre la filiación. El ataque no tiene nada que ver con que yo le grite a alguien o que alguien me grite a mí. No tiene nada que ver con que me pegue a alguien o que yo le pegue a alguien. No tiene que ver con un ataque violento. Tiene que ver con una idea en mi mente de que el otro está allá y yo estoy aquí. Eso ya es un ataque. Y esa sensación de adentro de vos y yo no somos iguales. Hay una idea egoica que se utiliza mucho en las novelas, ¿verdad? De la mala, cómo ve a los pobres, cómo ve a los buenos, cómo ve esa sensación egoica dentro que por mucho que tú seas, o yo soy humilde y tú sos un engreído, tú sos esto, el calificativo que tú le otorgas a alguien que te diferencia a ti de esa persona de él es más, él es menos, él es diferente, él es desigual, una sensación dentro de ti de que el otro no es igual a ti, entonces eso te aleja del proceso de curación y todo pensamiento curativo te lo acerca, o sea, el pensamiento de unión. Recordemos que todo esto tiene que ver con el nivel de percepción que yo tenga y desde donde yo veo. Porque si nosotros nos fundamentamos en los cinco sentidos, lo que voy a ver es diferencias, diferencias entre un hijo mío y el otro, diferencias entre mi mamá y mi papá, diferencias entre yo y mis padres, diferencias entre mis hijos y yo, diferencias entre los... Eso es normal y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que debemos hacer es entender cómo observa el nivel de la percepción básica y lo que observa es justamente ataque o diferencia. Entonces, dice el maestro, todo ataque o diferencia te aleja de esto, o sea, de la curación, y todo pensamiento curativo, que es lo contrario, o sea, de unión, te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez el Padre y el Hijo. Estamos hablando de que la curación es unión, y es lo que dice el maestro, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios ¿es Jesús? Sí, es Jesús, pero también eres tú, también es tu vecino, también es tu mamá, tu papá, tus compañeros de trabajo, todos las expresiones de amor, los árboles, el océano, los volcanes, los países, las galaxias, los perritos, los elefantes, absolutamente todo conforma al Hijo de Dios. Y nos está diciendo el maestro, el Hijo de Dios incluye también al Padre, son uno. Recordemos que el Padre se extendió a sí mismo, por lo tanto, todos conformamos al Hijo de Dios y es lo mismo que el Padre porque su extensión incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se extendió para crear a su Hijo. Y dice el maestro que unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Eso hablamos la semana pasada. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú seas como Él es, que su hijo sea como Él, que su hijo permanezca en paz como Él, que su hijo lo tenga todo, que su hijo no experimente sufrimiento. Ese es el deseo de Dios para ti. Ahora, ¿cuál es tu deseo?
Eso es lo importante acá. ¿Cuál está siendo tu deseo? Y tu deseo es exactamente lo mismo. Estamos yendo a esa parte de nosotros muy profunda en donde yo debo llegar al entendimiento de que lo que yo deseo para mí es ser una con Dios. Lo que yo deseo para mí ya no es cosas materiales, sino estar en paz. Tengo un deseo profundo de estar en paz. Y dice el maestro, pues lo que su voluntad, y está en mayúscula, ha dispuesto para ti, es el mismo. Y cuando vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de inocencia pura. El Padre no tiene pecado, está absolutamente libre de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que está en un estado de pureza de creación. Y eso es lo que Dios desea para ti, que tú eleves tu mente a esos niveles de pureza y de creación y que puedas observar que todo lo que tú crees que sucedió aquí, que tú hiciste o que te hicieron, no tuvo efecto. Cuando tú llegues a la experiencia de elevación mental en la cual tú puedas observar tu pureza tan perfecta, tal como Dios la creó, entonces te vas a dar cuenta que ese enojo que tú tienes con respecto a tu primo, a tu amigo, a tu ex, a tu cuñado, a esa persona que te hizo daño, te vas a dar cuenta que no tuvo efecto en realidad, que lo que tú verdaderamente eres sigue siendo tal como Dios lo creó. Y dice el maestro, y tu voluntad es entregarte a Él. Eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. El único deseo que nosotros tenemos acá es ser como Dios, o sea, ser completamente inocentes. Porque en el instante en el que yo logro esa conciencia, todo se me da, porque todo me lo merezco. Ahora, hay una condición para que tú logres ser como Dios, y es que te traigas a la afiliación contigo. Que nosotros logremos desarrollar el nivel de percepción o amplificar el nivel de percepción en la cual yo pueda ver esa pureza en todos los que me rodean, en el que te maltrató, en el que te humilló, en el que te ofendió, en el que a ese en el que tú sientes resentimiento, cuando tú elevas tu percepción tanto que puedes experimentarte como el Hijo de Dios y experimentar esa perfección en ti, te vas a dar cuenta de que no hay por qué pelear con ellos, no hay por qué seguirles teniendo resentimiento porque no hicieron nada, era solo parte del espectáculo, pero en la realidad no hubo ninguna afectación. Solamente él y tú se encontraron en un nivel de confusión. Así como él te ofendió a ti y que a ti no se te olvida, seguramente hay otra persona a la que tú ofendiste que no se le olvida tampoco. Pero cuando tú llegas al nivel elevado de conocerte a ti mismo, vas a poder darte cuenta de que tampoco eres culpable de eso que crees que le hiciste al otro y por lo que el otro no te perdona y aunque te grite, no te voy a perdonar nunca lo que me hiciste, no va a haber ninguna afectación en ti porque vas a estar viendo el nivel puro y perfecto de ese ser y te vas a dar cuenta que eso que tú hiciste en el nivel de la confusión no le afectó absolutamente en nada, que sigue estando en Dios, que sigue estando en paz y que sigue siendo completamente inocente, tal como tú lo eres en el nivel de la realidad. Y dice el maestro, y tu voluntad es entregarte a Él porque en tu perfecto entendimiento, o sea, en la claridad perfecta de lo que tú verdaderamente eres en el nivel de la creación, en él, en tu perfecto entendimiento de él, sabes que no hay sino una sola voluntad, no hay otro deseo. Y ya te diste cuenta tú ya nosotros cuando estamos estudiando esto, dice Gaby, tan fácil que es y tan difícil que lo experimento. Lo que sucede es que en realidad en el nivel del humano es imposible olvidarnos de lo que nos hicieron. En el nivel del humano es imposible que el otro se olvide lo que le hiciste. Eso va a ser así. Pero cuando tú ya tocas el cielo,
o cuando tú ya tienes experiencias de la verdad o instantes santos, vas a regresar, obviamente, no te vas a quedar en el nivel de la totalidad, pero cuando tú regreses, te vas a dar cuenta y eso que era tan importante que te hicieron, no es tan importante. Recuerden lo que el ego es la loca idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. Se lo tomó muy serio, se tomó muy serio lo que le dijeron, lo que le hicieron, lo que hizo, se lo toma muy en serio. Pero cuando tú comienzas a ir a los niveles de lo permanente, de lo que no cambia, de lo que es, de esta realidad, y tú vuelves, te das cuenta de que no era tan importante. ¿Por qué? Porque no te afectó. El que esa persona se haya ido y haya desaparecido, el que esa persona te haya robado y se haya ido con tu dinero, el que esa persona te haya dado una cuchillada por la espalda. No, es que en realidad no te afectó y no acabas de ir al nivel de la realidad y acabas de ver la totalidad de tu ser y viste que no hay un solo rasguño. No hay un solo ápice de dolor en ese nivel, no hay un solo ápice de sufrimiento ni de recuerdo de las locuras del espectáculo del mundo. Entonces, ¿por qué? Entonces, si volvemos, obviamente voy a seguir recordando lo que me hicieron, voy a seguir recordando lo que hice, pero deja de tener valor. Por eso es tan importante que nosotros entendamos los términos del curso. Cuando el maestro dice significado, se está refiriendo al valor que le otorgo a algo. Y cuando nosotros no hemos tenido los suficientes instantes santos, todo lo que me dijo es súper importante, todo lo que no me dijo es súper importante, todo lo que yo viví en ese momento fue súper importante. Pero cuando comienzas a ir a Dios y a encontrarte con Dios, todo el espectáculo dentro de la forma de la tercera dimensión pierde valor, porque comienza a tener valor tu realidad, porque comienza a tener valor tú en tus encuentros con Dios o con tu verdadero ser. Y dice el maestro, ok, sabes que, ok, más cuando atacas a cualquier parte de Dios, ok, fíjense esto, cuando atacas, ¿qué dijimos que era atacar? Diferenciarte. Entonces dice, cuando te diferencias de cualquier parte de Dios, ¿y qué dijimos que éramos todos? El océano, las plantas, el mar, las galaxias, ¿qué más? Los planetas, los perritos, los elefantes, las jirafas, el oso panda, tu prima, tu hermana, la computadora, son expresiones de un pensamiento, ¿verdad? Todo ha sido una expresión de un pensamiento. Este mandala, este suéter, este escritorio, es una expresión de un pensamiento, de algo o de alguien. El océano, entonces, toda esa expresión es Dios, es parte de Dios, pero nosotros no lo vemos como parte de Dios. Nosotros creemos que Dios está en un lugar y que esto está separado de Dios. Pero eso es lo que nosotros estamos aprendiendo y no solo aprendiéndolo teóricamente, sino que yendo a la experiencia de unificación y de unión con todo. El día lunes estuvimos hablando acerca del tema de la comunicación, de la importancia de comunicarnos más allá con lo que está más allá de lo vidente. Y dice el maestro, más cuando atacas o te diferencias de cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Estar en paz. Por eso estamos aquí. Toda la gente que entra a estudiar un curso de milagros es porque quiere estar en paz. Y comenzamos a estudiar con respecto a la paz. Pero dice el maestro que mientras tú tengas una idea de diferenciación con algo externo que tú ves, que al final no está afuera, sino que es una proyección de tu estado mental, pero mientras tú veas diferencia, él es malo, yo soy bueno, él es culpable, yo soy inocente,
él es mi enemigo, él es mi amigo, él es cuando ese otro tenga un nombre diferente al tuyo y vean lo sutil, con solo que el otro que tú ves enfrente, llámese árbol, llámese océano, llámese María, llámese Juan, para ti siga teniendo ese nombre, te diferencias de eso y pierdes tu paz, porque entras en el nivel de los opuestos. Y en cualquier momento ese árbol puede ser tu enemigo, en cualquier momento ese océano puede ser tu enemigo, en cualquier momento María puede llegar a ser tu enemiga, porque esas son las posibilidades de la tercera dimensión. Por lo tanto, acá nosotros no estamos, el proceso de corrección lo va a hacer el Espíritu Santo, pero nosotros estamos aquí para encontrar eh, resonancia en esta idea de decir, sí, el otro, mientras tenga un nombre. ¿Y a qué me refiero? A que en el proceso de entrenamiento, va a llegar un punto en el que vas a ver al otro como el Hijo de Dios. Una cosa es que tu hijo se llame Juan. Juan. Juan, y dentro de la palabra Juan hay un montón, hay todo un marco teórico de lo que Juan es. Juan es bonito, Juan es alto, Juan es fornido, Juan es inteligente, Juan, y eso en alguna de esas características se diferencia de ti. Quizás tú no eres alta, tú eres pequeña. Quizás tú no eres flaca, tú eres gordita. Entonces, de alguna manera, el concepto del nombre del otro, dentro de todo lo que conlleva el nombre, es algo diferente de ti. Y por eso es hermoso porque el Espíritu Santo comienza en las lecciones a hacer su trabajo de corrección y comienza a borrar el concepto de lo que yo creía que Juan, mi hijo, era. Y dejo, estuvimos hablando el lunes de cómo nosotros en realidad nos comunicamos con los demás y nosotros dijimos que nosotros en los niveles más profundos o más elevados de conciencia me comunico cuando lo recuerdo y cuando tengo pensamientos amorosos sobre esa persona. Entonces, cuando tú recuerdas a Juan, que es tu hijo, pero tú ya no lo ves como Juan, el alto, el fornido, el inteligente, no, sino que lo ves como este es tu hijo, Señor. Y cuando tú le vas a dar algo a tu hijo, tú ya no lo ves como la responsabilidad de mamá. Yo como responsabilidad de mamá voy a sostener a mi hijo. No, se lo das desde que es el hijo de Dios que se lo merece todo. Este es tu hijo, Señor, y se lo merece todo. Desde ahí y desde esa misma mirada veo a mi vecino. Y entonces, ¿recuerdan lo que era el ego? Es una idea loca de la que el Hijo de Dios se olvidó reír. Y ese vecino se peleó conmigo porque yo tengo un palo de mango que los mangos le caen las hojas del palo le caen en el patio a él y él se enoja y ese día me está diciendo que quiere que yo bote el palo. Pero resulta que yo no lo quiero botar porque ese palo es de cuando yo era chiquita, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces estoy enojada con mi vecino. Dentro de la tercera dimensión está pasando eso. Pero llega un nivel en el que yo ya no veo, ya para mí pierde valor la importancia de mis recuerdos como humana, de mi importancia como humana, del árbol y de lo que significa el árbol en el nivel de la tercera dimensión y comienzo, eso deja de tener valor y puedo reírme de la idea loca de la que el Hijo de Dios se olvidó reírse, comienzo a reírme de nuevo y a darme cuenta de lo testaruda que puedo llegar a ser, de que esto no tiene sentido y de que no hay por qué pelear, de que hay un punto medio. Recuerden que
Dice el maestro en un curso de milagros que los conflictos llegan hasta el momento en el que tú deseas la paz para tu contrincante y para ti. En el instante, ¿por qué? Porque yo solo quiero que tener beneficio yo. Observen eso. En el nivel del árbol que le está dando al otro vecino, yo solo pienso en mi beneficio. Eso es típico de el diálogo interno y de los niveles del ego. Solo estoy pensando en mi beneficio, pero en el momento en el que yo pongo esta situación, cualquier conflicto a los pies de Cristo, eso significa que yo comienzo a pedir la paz para los dos. Hay un punto en ese conflicto en el que los dos pueden lograr alcanzar la paz. Y a veces es bien difícil y es bien evidente darte cuenta de que yo no quiero la paz para el otro, yo la quiero para mí. Pero el otro se merece, es que se merece, que sí, mira, yo tengo el árbol ahí que le topa a él, pero vos no sabes cómo él pone la música a todo volumen. Y a mí en la noche no me deja dormir porque se ponen a tomar en el patio y entonces yo no duermo. Entonces parece ser que el árbol también no solo es importante porque ahí crecí yo en esa casa y el arbolito estaba ahí, no, sino que también me sirve para vengarme por la música que el vecino pone. Entonces, todo este ejemplo se los estoy dando para que nos demos cuenta de cómo funcionan las resoluciones del diálogo interno y cómo funcionan las resoluciones con Dios. Cómo funcionan las resoluciones en el nivel de la percepción elevada. Pongo esto a los pies de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que si yo estoy enojada con el otro, porque él pone la música, yo eso lo voy a poner a los pies de Cristo también. Y le voy a decir, hay una parte de mí que se quiere vengar. Y que en realidad no creo que este se merezca que yo le quite el árbol, hay que siga barriendo. Eso es lo que yo pienso, Señor. Pero eso ya no es tan importante para mí, porque ahora lo importante es la resolución que el Espíritu Santo va a hacer en esta situación y entonces le digo, pero pongo eso a los pies de Cristo y quiero que sea sanado desde tu perspectiva. Permíteme ver con tus ojos. Y lo que estamos viendo acá es que las personas que están a mi alrededor, el océano, el árbol deja de llamarse árbol y el océano deja de llamarse océano. Es hermoso ir al océano y ver al Santo Hijo de Dios expresarse en océano. Es hermoso ver un árbol y ver al Hijo de Dios expresándose en un árbol. Y ahí es donde todos los nombres y los calificativos dejan de ser tan importantes y comienza a ser importante el Santo Hijo de Dios. Todo lo que yo veo aquí, este escritorio evidentemente ha sido una expresión de un pensamiento de alguien, ha sido una expresión del Santo Hijo de Dios. Y comienzo a ver todo como extensiones de esa verdad, de esa pureza. Y cuando yo tengo la claridad de observar la creación de Dios en todo, todo se vuelve libre de pecado, todo se vuelve inocente y me vuelvo uno con eso. Puedo unirme a ello. Y cuando traigo todo a los pies de Cristo, a la verdad, al reconocimiento de que todo forma parte de una expresión del amor de Dios, entonces puedo alcanzar la paz. Y solo en ese nivel puedo verdaderamente descansar porque lo elevo y deja de estar en el nivel de los opuestos. Mientras yo vea con los ojos de la carne, del cuerpo, todo se puede volver mi enemigo, mi opuesto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este mundo es una naturaleza de opuestos, blanco, negro, arriba, abajo, subir, bajar, todo. Entonces, Pedrito, si yo lo sigo viendo como Pedrito, mañana puede ser mi enemigo Pedrito. La posibilidad está. Entonces yo entro en un nivel a la defensiva que forma parte de la programación del humano que no me permite descansar. Entras a un nuevo trabajo
y estás viendo quién va a ser tu piedra de tropiezo. No podés descansar mientras tú no puedas observar al Hijo de Dios en todo. Observar al Hijo de Dios, quitarle los nombres. Hay una parte dentro del libro en la que se expresa el maestro acerca de los nombres. Pedro, Juan, y que dice hay un solo nombre para todas las expresiones de amor y es el Santo Hijo de Dios. Entonces, cuando yo veo a mi hijo y me río con él y todo lo demás, pero yo estoy viendo y le digo a Dios, este es tu hijo, Señor. Cuando veo a mi vecino, ay, Señor, sí, esto es lo que yo pienso que este es un gran idiota porque me pone la música a todo volumen. Señor, pero eso es lo que yo pienso. Pero sé que tú a través de la voz me has hablado de que es tu santo hijo y lo amas. Es tan chistoso y es lo que les digo, el ego es la loca idea de la que el Hijo de Dios se olvidó reír, pero cuando comenzamos a reírnos de todas las tonteras que nosotros creemos que el otro es y a decir, sí, pero eso es lo que yo pienso, que este es un imbécil. Lo tengo clarísimo, a mí ya me parece un pendejo, pero eso es lo que yo pienso. Pero el veredicto del Espíritu Santo es que el Santo Hijo, eterno y perfecto, inocente y que se merece absolutamente todo eternamente. Y ahí es donde vos decís, ¿qué tengo yo que decir de este imbécil? Si Dios cree que es el Santo Hijo, amado, perfecto y respetado, honrado, ¿qué valor tiene tu veredicto ante la voz que habla por Dios? Y sobre la voz que habla por Dios, trata este tema y es esa voz la que nos invita a unirnos. La voz de Dios o el Espíritu Santo es el que siempre te va a estar invitando a que veas esa grandeza, a que veas ese amor, a que eleves tu visión, a que puedas mirar como Dios ve, a desarrollar esa capacidad dentro de ti. Así es que bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿ok? Y es hermoso el poder reconocer que hay mucho que curar. No es nuestro trabajo la curación. Desde ninguna perspectiva es mi trabajo curar, pero mi trabajo es ver el nivel de enfermedad que debe ser curada, eso sí. Y para eso estamos aquí, hermoso, como lo decía Gaby al principio, ahí está el detalle porque en la mente tengo a muchos culpables. Ese es el reconocimiento de que necesito curación. Y en la medida en la que tú observes el nivel de enfermedad que necesita curación, en el nivel más profundo que lo veas, vas a poder hacer una petición mucho más honesta de quiero curarme. Quiero comenzar a reírme de todo esto que me ha parecido tan serio, tan inconcebible. De todo eso, el Hijo de Dios debe aprender a reírse. ¿Por qué? Porque va a llegar a los niveles de elevación donde se va a encontrar de que nada de lo que pasó dentro del espectáculo le afectó en absoluto. Así es que bueno, gracias Gaby, gracias Hilda, gracias Elia por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Un besito. Bye.